La mayoría de personas que aman el género del horror conocen las películas Camino hacia el terror, una saga que se centra en una familia de caníbales deformes que cazan a todas aquellas personas que tengan la mala fortuna de cruzarse en su camino. Pero lo que muchos no saben es que las películas están basadas en hechos reales, en una familia caníbal que es mucho peor que la vista en las películas y que en este video te voy a contar toda su historia. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente de misterio. El creador de la saga Camino hacia el terror, Adam B. McElroy, declaró en una entrevista que su película fue inspirada en una historia real, un hecho terrorífico ocurrido a finales del siglo XVI. Esta historia se centra mucho en Alexander Sandberg, quien era un joven aparentemente normal que vivió con su familia en una granja ubicada en las afueras de Edimburgo, cerca de la costa de Escocia. Trabajaba con su padre, un hombre honesto que se dedicaba al ganado, y aunque no tenía mucha entrada de dinero, lo poco que lo utilizaba para mantener a su familia. Alexander estaba cansado del trabajo duro y la pobreza que sufría. El hambre lo hizo tomar la decisión de huir con su novia para iniciar una nueva vida juntos. Estas personas no tenían dinero ni alimentos. Al principio solo sobrevivieron de robos y asaltos a cualquier persona que se encontraba cerca de su paso. En medio de su recorrido, la pareja encontró una cueva en la costa de Balham Head, cerca de Galloway. Decidieron instalarse durante unos días para resguardarse del clima. Sin embargo, con el paso del tiempo, fueron convirtiéndolo en su nuevo hogar. Siguieron subsistiéndose de robos, a veces hasta llegar al punto de terminar con la vida de las personas. Conforme pasaron los años, la pareja mostraba comportamientos salvajes debido al aislamiento. Tuvieron hijos y cuando crecían estos, cometían incesto. Todas estas personas mantenían relaciones carnales entre ellos, hermanos con hermanas, padres e hijos, etc., procreando nueva vida y aumentando cada vez la familia. Sus necesidades como el apetito crecían y ya no se conformaban con solo comer pescado o frutas que recogían en la naturaleza. Buscaron nuevas alternativas, pero nada los satisfacía hasta que un día encontraron la solución a sus problemas. Cuando encontraban una persona solitaria o con pareja, los integrantes de la familia Sidney los emboscaban para acabar con sus vidas. Pero esta vez el cuerpo de los fallecidos no solo era despojado de sus pertenencias, sino que también era devorado por todos ellos. Desde entonces cometieron un sinfín de actos terribles, sacrificando a muchas personas para mantener saciada el hambre, convirtiéndose en una de las historias de canibalismo más brutales de todos los tiempos. Durante 25 años, grandes cantidades de personas desaparecieron en las zonas rocosas de Galloway. En algunas ocasiones solo encontraban restos de cuerpos o huesos tirados en las orillas del mar, donde la familia Bean arrojaba sus sobras al agua. Pero todo esto llegó a su fin una tarde cuando un grupo de 30 personas caminaban por la zona y escucharon gritos de pánico a poca distancia de ellos. Al llegar al lugar, encontraron un acto realmente aterrador que los dejó estupefactos. La familia Bean, quienes lucían sucios y con apariencias primitivas, devoraban el cuerpo de una mujer tirada en el suelo mientras que otros miembros acechaban a un hombre que intentaba desesperadamente defenderse. La familia Bean, al ser descubiertos por los viajeros, huyeron hacia las colinas y desaparecieron de la escena al instante. Por fortuna, el hombre logró salvarse de un destino que habría sido fatal. Sin embargo, su pareja no corrió con la misma suerte. Debido a esto, ya había testigos que confirmarían el gran misterio de las desapariciones. La historia llegó en boca de todos y a oídos del rey James I, el cual ordenó a sus soldados salir a cazar a las criaturas que cometían aquellos crímenes. Buscaron por toda la zona acompañados de perros sabuesos, quienes ayudaron a encontrar los caníbales gracias al olfato. Ladraron y aullaron cerca de la cueva donde la familia Bean había durado años escondida. Y prepárese, porque la manera en que estos soldados encontraron a esta familia es brutal y muy peliculera. Encontraron a los 48 miembros de la familia
rodeados de numerosos restos humanos, solo imagínenlo, como también monedas de oro, ropa, anillos, espadas y toda clase de objeto perteneciente a sus víctimas. Toda la familia fue condenada y torturada hasta perder la vida. Finalmente la secta Bin había desaparecido de la faz de la tierra. Se dice que los hombres fueron castrados hasta morir y las mujeres quemadas como si fueran brujas. Se estima que más de 1000 personas perdieron la vida devoradas por este grupo de caníbales. Actualmente existe un acantilado en la costa de Escocia que conecta hacia la cueva oscura donde alguna vez fue el hogar de la familia Bin, y a pesar de que han transcurrido más de 600 años, aún nadie se ha atrevido a ingresar. Y por todo esto les digo que esta historia es mucho peor que la de la película. De historias terribles está lleno el mundo, pero perfectamente esta cabe allí y entre muchas de las historias que sirvieron como inspiración para las películas de terror y todo en general, que ya en mi canal hemos hablado de muchas como Jason Bourne, la saga Halloween, Chucky, todas estas películas que están inspiradas en hechos reales, y que en la descripción del video y en las tarjeticas encontrarás la lista de reproducción completa de todas estas historias que yo sé que te van a encantar. Y antes de irme, te invito a que te pases por mis redes sociales que las encontrarás en la descripción del video. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.